38 minutos. Muy buenos días a toda la nación dominicana, muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de El Sol de la Mañana en cada una de las emisoras y canales de televisión que estamos en contacto con ustedes, RCC Media, Telefuturo, Señales y todos los medios digitales en que estamos en este día 9 de marzo en contacto con ustedes. Eury Cabral está con ustedes porque Julio Martínez Pozo bien temprano tiene una serie de compromisos que resolver en el día de hoy. Estaremos nosotros con ustedes aquí, como siempre, tratando de orientarlos, de llevarle información, análisis y situaciones importantes para que el día puedan manejarlo de la mejor manera. Iniciamos como siempre con la palabra de Dios, primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Ser compasivo, ayudar a los demás, y ser humilde, entender a los demás, son cualidades muy importantes que nos enseña nuestro Señor Jesús. Así que siempre que la humildad sea una de las características fundamentales de nosotros, la compasión y la solidaridad con los demás. Miren, hoy es 9 de marzo. 9 de marzo, un día como hoy, nació, del año 1817, nació Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez, quien junto con Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella han conformado la triada de los padres de la patria. Francisco del Rosario Sánchez fue un factor sumamente importante en el proceso independentista, en el proceso de separación de la República Dominicana, de creación de la República Dominicana, separación de Haití. Aunque él no fue parte del grupo inicial que Duarte conformó creando la Trinitaria, se integró, fue uno de los que la Trinitaria se fue dividiendo y buscando nuevas células, y él fue uno de esa segunda etapa. Pero sin embargo, por su capacidad, por su visión, por su conocimiento, por su entrega, por su capacidad de sacrificio, fue emergiendo como uno de los líderes principales del movimiento trinitario, hasta el punto que cuando Juan Pablo Duarte tuvo que salir al exilio a finales de 1843, Francisco de Rosario Sánchez fue quien asumió la conducción y el control del movimiento trinitario y de todas las tareas que había que hacer para la separación de Haití en ese momento y la creación de la República Dominicana, tal como había sido el compromiso establecido por Duarte en el juramento a los trinitarios. Sánchez asumió la conducción, fue quien siempre en contacto con Duarte manejó cada una de las cosas fundamentales desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, de todo punto de vista, y que culminó el 27 de febrero, donde él precisamente, después que Ramón Matías Mella da el trabucazo, es quien encabeza el grupo de hombres y mujeres que van a la puerta del Conde, al baluarte del Conde, a enhestar la bandera dominicana y proclamar el nacimiento de la República Dominicana. De ahí en adelante, Duarte jugó un papel también, Sánchez jugó un papel importante, siguió en contacto con Duarte, y ante las situaciones que se produjeron posteriormente de Santana traicionar al movimiento de los trinitarios, asumir en la conducción, tuvo que irse nuevamente al exilio Francisco Rosario Sánchez, aunque luego retornó a la República Dominicana y fue funcionario de varios gobiernos, entre ellos funcionario de Buenaventura, tanto de Buenaventura Báez como de Pedro Santana en los gobiernos, jugó papeles importantes, y muchos historiadores establecen que en algún momento fue un seguidor de Santana hasta que Santana proclama la anexión a España. Ese momento, ahí de nuevo, el espíritu patriótico de Francisco de Rosario Sánchez emerge y se va al exilio nuevamente y empieza a desarrollar una serie de acciones en contra de la anexión. Como no puede entrar a la República Dominicana de manera normal, está en el exilio y está desarrollando una serie de acciones en contra de este crimen contra la patria, porque la anexión a España, provocada en 1861 por Pedro Santana, fue un crimen a la nación dominicana, fue una traición a los ideales duartianos, fue una acción totalmente antipatriótica. Entonces, Santana, que
creyó, ¿verdad?, que podía mantener sin ningún inconveniente eso, encontró mucha resistencia en varios momentos. Una de esas resistencias estuvo precisamente encabezada por Francisco Rosario Sánchez, quien va a Haití, a pesar de que luchó contra Haití en la lucha de la separación, hace un acuerdo, entra por Haití, va y logra una serie de apoyos importantes, desarrolla un movimiento para venir a rescatar la nación dominicana y entonces logra entrar por Haití. Dice esa famosa frase de Francisco Rosario Sánchez: entro por Haití porque no lo puedo hacer por otro lado, pero si alguien quisiera mancillar mi nombre, decidle que yo soy la bandera nacional. Es decir, en una actitud absolutamente patriótica y comprometida con lo que era su ideal, que había desarrollado junto a los trinitarios, junto a Duarte, junto a Mella y junto a todos los trinitarios, lamentablemente, ¿verdad?, el movimiento fracasa, es apresado, es herido y apresado, y fue fusilado por Pedro Santana en julio de 1845 con 44 años de edad. Un asunto extraordinariamente doloroso, un gran patriota, un gran hombre. Francisco de Rosario Sánchez es una de las grandes figuras patrióticas que tiene la República Dominicana. Algunos plantean que podría ser, por el papel que jugó, tal vez más importante que Duarte. Yo no comparto ese criterio, pero este no es momento de discutirlo, porque lo que estamos es valorando la grandeza de Sánchez, que ciertamente es un gran patriota, es un gran hombre, es un gran entregado a la República Dominicana, a los mejores intereses. Y en el día de hoy, un día como hoy nació, tenemos que hacer un justo y grande reconocimiento siempre a hombres que, como él, en cada momento en que la patria ha necesitado su auxilio, su concurso, su apoyo, haya estado. Lord eterno a Francisco del Rosario Sánchez, padre de la patria. Continúo entonces con los comentarios. Un tema que ha llamado mucho la atención, del cual se ha estado conversando en los últimos tiempos, sobre todo después de que el presidente Luis Abinader anunciara el pasado 27 de febrero que va a construir una verja en la frontera, que es parte de los planes del gobierno. Y llama mucho la atención, este es un tema recurrente, históricamente, ¿verdad?, siempre se ha estado discutiendo si es conveniente un muro, una verja, o lo que fuese en la frontera para frenar lo que es la inmigración ilegal y el que por ahí se pasen armas o mercancías de contrabando. Entonces, ante esto, a mí me llama la atención varias cosas. Yo siempre he dicho que estos son tiempos no de construir muros ni de construir verjas que llevan al odio y a la exclusión, sino que es un tiempo de construir puentes de amor y de solidaridad. Sobre todo con lo que son nuestros vecinos, independientemente de cuál sea la situación que estemos aconteciendo con un problema que es histórico, que lo hemos tenido por mucho tiempo y que hemos tratado de manejarlo muchas veces de la mejor manera y muchas veces de la peor manera, como lo hizo Trujillo con aquella famosa matanza de 1937. Entonces, llama la atención porque la mayor parte de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, cuando estaban en la oposición, se oponían al muro, a la verja. Hay declaraciones de varios dirigentes importantes del PRM planteando una posición, digamos, ¿verdad?, con algunos argumentos que pueden ser evaluados objetivamente. Usted puede estar o no de acuerdo, pero diciendo en aquel momento, cuando eran oposición, que el muro o la verja, o como lo que quiera llamarse, a final de cuentas era un error, que eso no resolvía nada, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el propio presidente Luis Abinader, yo he dicho que históricamente uno de los líderes políticos que tenía posiciones más claras frente a la situación de Haití, de entender a Haití como una oportunidad, de entender a Haití como un mercado importante para nosotros para ellos, ellos para nosotros, como un país que tenemos una historia que, independientemente de que nos hemos enfrentado en varios momentos, somos dos países con condiciones un tanto parecidas para seguir avanzando hacia el desarrollo, cada uno, lógicamente, respetando su propia identidad. Y cuando se dio la famosa sentencia 163 del Tribunal Constitucional, aquella famosa sentencia que provocó una situación prácticamente de división del país en dos bandos, el presidente Luis Abinader, en ese momento líder de la oposición, uno de los líderes de la oposición, mantuvo una posición correcta desde mi punto de vista, planteando que eso era un error. Sin embargo, ahora llama la atención este cambio de posición.
a mí particularmente me llama mucho la atención porque entiendo, me parece que la gente tiene derecho a cambiar de posición. Si usted cree que está equivocado, puede cambiar, pero tiene que haber una explicación, digamos, lógica que uno la busque. Sobre todo me llama más la atención porque un mes antes, en el mes de enero, el presidente Luis Abinader había firmado un acuerdo con el presidente de Haití, un acuerdo que valoramos muy positivamente porque veía en una dimensión de perspectiva estratégica los problemas que tenemos los dominicanos con los haitianos, es decir, varios niveles donde se iba a trabajar en conjunto para resolver una serie de situaciones. Sin embargo, llama la atención que de repente el presidente dice, voy a construir un muro. Y no solo voy a construir un muro, a dedicar $100 millones para construir una supuesta verja. $100 millones. Claro, establecen que es los organismos internacionales que lo van a presentar. Miren, usted puede tener la posición que usted tenga, pero lógicamente uno tiene que evaluar en función de las realidades y de la historia y de las situaciones de otras naciones. Hay varios países que es cierto que tienen tal vez verjas entre uno y otro que son limítrofes, pero hay países muy importantes, islas muy importantes que tienen dos países coexistiendo de hace tiempo, parecido a la nuestra, con realidades un tanto diferentes, ¿verdad? Pero parecida. Y hay dos casos que creo que deberíamos tenerlo en consideración, aunque tienen realidades específicas diferentes a las nuestras, pero es una isla que tiene a dos países o intereses de dos países en los dos bandos. Hablo de la Isla Grande de Tierra del Fuego, allá al sur de América del Sur, en el sur de América del Sur, donde coexiste en esa isla una parte propiedad de Argentina y una parte propiedad de Chile. Y tradicionalmente, históricamente siempre ha habido problemas. Siempre hay problemas entre todos los países que tienen, están limítrofes, siempre. Porque el más avanzado, en este caso son los argentinos, históricamente desarrollaron más la parte argentina. Entonces hay un trasiego de un lado hacia otro y hay siempre problemas. ¿Qué ha sucedido? Han habido varias situaciones, pero siempre la negociación, el trato, una serie de salidas que se han dado, dependiendo, ¿verdad?, de cómo los gobiernos coordinen, pero no hay o no ha habido hasta ahora necesidad de un muro y la frontera tiene cientos de kilómetros. Y lo mismo acontece ahora con el caso de Irlanda, que tiene una realidad muy especial, la tuvo desde siempre con la situación. Irlanda en principio era una isla completa que era parte de Inglaterra, del Reino Unido, pero en Irlanda del Sur, que hoy es la República de Irlanda, empezó un movimiento, el famoso movimiento IRA, que en algunos momentos tomó medidas muy extremas, pero que provocó que ese país fuera declarado independiente. Entonces hoy la República de Irlanda, que ocupa la parte sur, y Irlanda del Norte pertenece todavía a Inglaterra. Son dos países incluso con serios problemas históricos y no hay una frontera física. Hay una frontera, lógicamente, respetada, con puntos, con una serie de elementos, y lógicamente hay coordinación permanente entre ellos. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Porque es algo parecido a lo que va a haber en República Dominicana si inventamos esto supuestamente de una verja. Una verja no resuelve nada. Desde mi punto de vista, complica más. Y es una inversión innecesaria. Es decir, $100 millones, estamos hablando de $6,000 millones de pesos. Siempre he planteado que la mejor forma de resolver nuestro problema fronterizo está en dos áreas fundamentales. La primera, ¿por qué los haitianos vienen a República Dominicana? Porque somos un país más desarrollado, porque tienen expectativas de vida y de resolver su problema viniendo para acá. Entonces, ese es el centro del asunto. No es que ellos quieren invadirnos, no, es que necesitan sobrevivir. Están en una nación que tiene serios problemas y necesitan sobrevivir. Van a estar viniendo. Usted le pone 78 muros y todos los muros los van a romper o los van a pasar o se van a meter por abajo. Va a ser, desde mi punto de vista, una inversión innecesaria. Señores, Estados Unidos ha hecho un muro en México y los mexicanos se siguen yendo para Estados Unidos. Hacen un túnel, se inventan un asunto, compran lo que sea, porque la necesidad los lleva a eso. O los matan, que entonces, imagínense el conflicto internacional que sería para nosotros teniendo una verja, que unos haitianos se vuelen o se metan por abajo o los rompan y maten un paquete de haitianos. ¿Qué conflicto internacional para nosotros? Pero además, ¿resuelve realmente? No resuelve. Desde mi punto de vista, complica. Muchos dicen, bueno, pero que tú tienes una verja en tu casa. Sí, perfecto, yo tengo una verja en mi casa. Pero esa verja en mi casa es porque por una realidad especial.
¿Cuál es la realidad especial? Yo vivo en un sitio y lógicamente tengo que determinar qué es aquello, qué es lo del otro y qué es lo mío. Pero aquí está claro qué es lo mío y qué es lo de otro. ¿Cuál es el problema de aquí? No es definir cuál es de cada quien. El problema no es, todo el mundo sabe qué corresponde a Haití y qué corresponde a República Dominicana. El problema de aquí es enfrentar la situación, uno, la inmigración ilegal, y dos, el trasiego de una serie de contrabandos. Mire, usted puede poner todos los muros del mundo, y si usted no crea empleo en la frontera, y si usted no crea un cuerpo especializado para seguridad e inteligencia que no pueda ser corrompido, vamos a tener la mismísima situación. Entonces la inversión sería innecesaria. Por eso yo digo, me llama la atención porque este cambio de posición, de verdad, y lo digo, no lo estoy diciendo para criticar al presidente, para criticar a nadie, yo quisiera una explicación, de verdad que sí, porque tradicionalmente, yo conozco la mayor parte de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, son los que vienen del PRD, recuérdense que el PRD es el partido de Peña Gómez, recuérdense que el PRM es una excisión o una superación, como usted lo quiera decir, del partido de Peña Gómez. Entonces, Peña Gómez, una de las cosas, un líder extraordinario que debió ser presidente de la República, y por, entiendo yo, una actitud en contra de él prácticamente anti-haitiana, ¿verdad? Queriendo vincularlo a los haitianos y con una campaña feroz en contra de él, fue uno de los elementos que no permitió que él fuera presidente de la República. Y lógicamente, si usted lee todo lo que Peña Gómez escribió sobre Haití, evidentemente que no hay en ninguno de los escritos del doctor Peña Gómez nada que hable ni de verja, ni de muro, ni de nada, al contrario. Siempre tuvo una actitud de solidaridad, fue incluso líder de la Internacional Socialista, presidente para América Latina y uno de los líderes mundiales. Entonces, este cambio de posición a mí me resulta extraño y quisiera tener de alguna manera una explicación. Bueno, la explicación es que evidentemente es un problema, que hay que buscarle una solución. ¿Es esa la solución? O sea, la solución a nuestro problema migratorio y nuestro problema de contrabando, de parturientas que vienen, una serie de cosas para República Dominicana es poner una verja. No, no lo creo. Creo que es una complicación. Reitero, este tiempo es un tiempo de poner puentes, no poner verjas ni nada que cierre. Un puente es esa línea que hizo el presidente Luis Abinader con el presidente de Haití. Lógicamente con Haití tenemos una realidad especial, falta institucionalidad, hay serie de crisis políticas, pero mantener esa actitud de cooperación, de resolver los problemas en común, de buscar salidas homogéneas, de tratar de controlar ambas partes de nuestros territorios, esa es la salida correcta. No creo que ni desde el punto de vista político, de política internacional, ni desde el punto de vista económico, los dos niveles, sea conveniente ponerse a hacer verja. ¿Quiere decir eso que no haya refuerzo de sobre todo los sitios donde pasa la gente? Claro, eso sí. Ahí sí usted tiene que tener todas las responsabilidades del lugar y todas las inversiones que haya que hacer, sobre todo en inteligencia y en cada vez más dotar al equipo que está trabajando, los policías, militares, el cuerpo especializado de la frontera, darle cada vez más eficacia en términos de operatividad. Es decir, cuando haya trasiego de inmigrantes ilegales, que se aplique la ley. Cuando no haya justificación, se aplique la ley. Todo esto. Pero, y hacer esa inversión de esos 6,000 millones, yo lo haría creando empleo en la frontera, creando empresas en la frontera, creando hospitales en la frontera, en el lado haitiano y en el lado dominicano, para ser usado por ambas partes. Eso garantiza, de alguna manera, que los haitianos que vienen a buscar empleo para República Dominicana, bueno, tienen su empleo ahí en la frontera y se quedan en su territorio. Y siempre pongo el ejemplo del Grupo M. El Grupo M, un grupo de empresas que están en el lado de Dajabón, en la frontera República Dominicana con Haití, que ha dado resultados históricos. Es decir, un grupo de obreros haitianos que trabajan ahí, producen una serie de elementos importantes para exportación o para producción local, trabajan ahí, cobran ahí y luego se van a su propio país. Está en la frontera, hay dominicanos, hay haitianos, hay una creación de empleo, hay generación de riqueza, hay estabilidad económica, tienen esperanza y no tienen, esa gente que está trabajando ahí no tiene por qué venir a la República Dominicana, porque vienen a la República Dominicana a buscar ingresos, a tratar de subsistir.
su país, sumamente atrasado. Haití es el país más pobre de América Latina. Y entonces, y uno de los más pobres del mundo, evidentemente que esta población, que es prácticamente la misma población dominicana, la misma cantidad, alrededor de 11 millones, tiene que buscar por algún lado cómo poder sobrevivir. Entonces, esa realidad se enfrenta en ese elemento fundamental. Creando empleos, muchas parturientas en República Dominicana, creando hospitales, que vi que el presidente también tomó una decisión sobre eso, correctísima, crear un hospital especialmente para parturientas haitianas en la frontera. Y lógicamente, lo que más me preocupa de todo esto también es que hay una esperanza de que la comunidad internacional va a ayudar. La comunidad internacional no ha ayudado históricamente hablando. Todo lo contrario. Hemos tenido graves problemas porque cada vez que hay una situación dicen que eso no corresponde a nosotros. Entonces, los que son responsables o los que pudieran ser corresponsables, los países que de alguna manera tienen responsabilidad histórica frente a esto, lo que hacen es que dicen, bueno, ustedes que tienen el problema, ustedes que tienen que resolverlo. Y peor todavía, señores, con los niveles de deuda que llevamos, porque esos 100 millones de dólares, tiene que ser un préstamo, porque el gobierno no tiene dinero para invertirlo. Tiene que buscar un préstamo al nivel que vamos, o sea, otro préstamo para... Como yo digo, no vamos a buscar una solución, vamos a crear un problema mayor. Con el muro a la verja no estamos encontrando una solución, estamos creando un problema mayor. Entonces vamos a coger 100 millones de dólares prestados para supuestamente hacer una inversión que nos va a resolver un problema y nos va a crear más problemas y situaciones más difíciles y complicaciones mayores. Reitero, este no es tiempo ni de muro ni de verja, este es tiempo de puentes de amor y de solidaridad. Muchos dirán, no, tú lo que eres un haitiano. No, yo soy un pro ser humano. Así mismo, y siempre lo digo, así como nosotros queremos que traten a los dominicanos que están buscándose la vida en cualquier otro país, así mismo tenemos que tratar a los que vienen, sea venezolano, haitiano, colombiano, que sea. O sea, ser un país de solidaridad, siempre respetando las leyes, eso sí, siempre respetando las leyes, siempre respetando las reglas. Por eso decimos que esa inversión debe ser en crear empleo en la frontera. ¿Para qué? Para que los haitianos, en vez de venir aquí a crearnos problemas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de toda la naturaleza, lo que hagan es que produzcan riqueza para Haití y República Dominicana, paguen impuestos y tengan ciertos niveles de estabilidad para vivir. Eso es lo que es correcto. Desde mi punto de vista, esa es la visión en perspectiva que puede ayudar a empezar a paliar un poco este problema, porque este problema con Haití no es fácil. Es un problema que lo vamos a tener por muchísimo tiempo. Mientras Haití tenga esos niveles de inestabilidad política, es muy difícil resolver una serie de situaciones. Pero la salida no es ni muro ni es verja. Para mí, muro o verja es una grave complicación que generaría muchísimos problemas. Y finalmente, miren, en estos días hice una referencia a un documento que publicó la CEPAL, Panorama Social de América Latina 2020, y daba unos datos que realmente eran muy, muy fuertes desde el punto de vista del crecimiento de la pobreza en América Latina, producto de la pandemia. Dice la CEPAL, que 22 millones de nuevos pobres se crearon en el 2020 producto de la pandemia. Y que la escalera social, que era la clase media, prácticamente se paró en el 2020. Recuérdense que la clase media era una gran cantidad de pobres que habían alcanzado niveles de ingreso importantes y estaban ya a niveles de clase media. Eso se frenó. Por el contrario, dice que una gran cantidad de sectores de clase media bajaron a la condición de pobre nuevamente. Y eso es sumamente grave y difícil. Para todos los países de América Latina, más adelante vamos a comentar en otro día lo que tiene que ver con República Dominicana de manera específica que establece este documento. Pero, ¿qué quiero destacar en esta ocasión? Dice ese documento de la CEPAL que una de las cosas que contribuyeron a que el nivel de pobreza no fuera mayor en el año 2020, es decir, que en vez de 22 millones de pobres hubiesen sido el doble, dice este documento de la CEPAL, que las medidas implementadas por los gobiernos latinoamericanos de protección social logró que el 50% de la población fuese alcanzada y no bajara a los niveles de pobreza. Oigan esto, las medidas sociales, las ayudas sociales, los subsidios, contribuyeron a que esos 22 millones de pobres no fueran 44 millones de pobres.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje que le dan a los gobiernos de América Latina? Y este mensaje quiero dárselo al gobierno del presidente Luis Abinader, que sé que es un hombre en eso muy receptivo. Las ayudas sociales deben mantenerse, porque los efectos, y eso lo dice de alguna manera entre líneas este documento de la CEPAL, los efectos económicos posteriores a la pandemia pueden ser peores, es decir, la cantidad de muertos que puede provocar la pobreza en América Latina puede ser mayor que la cantidad de muertos que ha provocado el coronavirus en términos de salud, si no se toman las medidas del lugar. La economía va a durar todavía un tiempecito para restaurarse. Vamos en camino a eso, y en la medida en que la vacunación, que va muy bien, siga siendo efectiva, lo lograremos, pero los efectos económicos pueden ser duros, complicados y dolorosos. Y la pobreza puede llevarse una cantidad mayor de excluidos, de afectados y de muertos que los efectos que tuvo la pandemia en términos de salud. Ojo, atención, sobre todo a los que planifican, a los planificadores económicos del gobierno, donde sé que hay grandes amigos y gente que tiene este nivel de preocupación también, y que incluso algunos de los que trabajan con el presidente Luis Abinader han sido funcionarios de la CEPAL o de la ONU en alguna de estas áreas. Es importante tomar en cuenta esto. Si no se hubiese tomado la medida de estos niveles de ayudas sociales, la pobreza extrema había alcanzado el doble, 15.8%, alcanzó 7 puntos y pico. Y la pobreza el 37%, casi el 40% en América Latina completa. Entonces, pongamos atención. En abril hay algunas medidas sociales que van a ser quitadas, algunos auxilios, ayudas sociales van a ser quitadas, otras están siendo transformadas. Yo creo que el gobierno tiene que ser sumamente cuidadoso. El gobierno debe ser sumamente cuidadoso en dos aspectos. Si quiere focalizarlo, que focalice los subsidios, si quiere darle otra orientación, que le dé otra orientación, pero no lo puede eliminar, no los debe eliminar, porque eso podría ser una complicación y tendría un efecto peor que todo lo que nos ha dado el coronavirus en términos de salud. Y segundo, aumentar la ayuda a las pymes. Yo sé que hay un esfuerzo y que hay muchas cosas y que mucho dinero se ha destinado a eso, pero yo reitero lo que he estado diciendo desde el principio. Yo saludo todo lo que ha hecho el Banco Central y todo lo que se está haciendo a través de Promipyme, pero reitero, ahí hay un problema que el gobierno debe investigar. Muchas denuncias de que no está llegando a quien tiene que llegar y como debe llegar. O sea, a pymes que están en situación grave, prácticamente de quiebra, no le facilitan los préstamos para reengancharse o para empezar a un 8% como está planteado, supuestamente por situaciones burocráticas o porque no se toma en cuenta. Debe haber un plan específico especial para las pymes, tal y como hizo el presidente Biden en Estados Unidos. ¿Qué hizo el presidente Biden? Decidió, miren, va a haber un tiempo, un mes, donde a todas las pymes, no importa cuál sea su situación, nosotros le vamos a dar todas las facilidades. Porque si usted a una pyme que va a pedir prestado, a Promipyme o a un banco comercial, el dinero que ha del encaje legal que ha sido liberado por el Banco Central, y van y le dicen, no, su historial de crédito no se lo permite. O usted, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos mandando a la quiebra. Debe haber emergencia. Y emergencia para las pymes es toda la pyme que demuestra que tiene un problema y que lógicamente funciona como debe funcionar y que la crisis la ha afectado extraordinariamente, tiene que tener ayuda. Y el gobierno, yo digo, la pyme, 5,000 millones, perfecto, pero 5,000 millones no da para nada. 5,000 millones no da para nada. Van 120,000 millones, pero no es nada más para las pymes. Para las pymes solamente de esos 120,000 millones, creo que un 5 o un 8%. A las pymes de manera particular, el gobierno, ese plan que hizo, tiene que especializarlo. No puede dejarlo en general, porque en el fondo no está dando el efecto que el gobierno ha estado planteando. Cambio y fuera más.